el Señor. Aleluya, te adoramos, Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Te pedimos que nos hables por tu palabra en este día, Señor. Que no seamos, Señor, teniendo nosotros un corazón duro, Señor. Un corazón, un corazón que no sea buena tierra, Señor. Que no tengamos un corazón cauterizado, sino un corazón de carne. Un corazón donde tu palabra entre y dé fruto, Señor, en abundancia. Te alabamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a estudiar la palabra hoy. Dios nos va a hablar acerca de un tema muy importante que nos concierne a todos. Amén. Yo quiero que vayamos en nuestras Biblias al libro de Mateo 24, versículo 12. Mateo 24, versículo 12. Mateo 24, 12. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia. Dice la palabra de Dios. Jesús está hablando en este capítulo 24 de Mateo. Él está hablando acerca de las señales de antes del fin. Bueno, es el título que le pusieron acá las personas que ordenaron la Biblia, pero sí, los discípulos le preguntaron en el versículo 3, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del siglo. Y en el versículo 12 de Mateo 24, vemos que Jesús venía dando varias señales, como se levantará nación contra nación, habrá hambres, habrá terremotos, eh, va a haber tribulaciones. Y dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Entonces en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón y el Espíritu Santo nos va a hablar acerca de esta palabra, que es una de las señales de los últimos tiempos. Amén. Es una de las señales que Jesús dio acerca de el fin de este tiempo, acerca del fin del siglo, dice acá, de este siglo. Y Jesús dio muchas señales y todos nosotros las vemos todos los días, ¿cierto? Vemos acerca de guerras, vemos de personas que vienen en el nombre de Jesús diciendo yo soy el Cristo. Hoy en día hay muchas religiones, hay muchas personas que se proclaman que son la reencarnación de Jesús y todas estas cosas. Y hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿cierto? No debemos nosotros caer en esto. Nuestro Señor Jesús dijo, no vayan ustedes cuando escuchen que el Cristo está aquí en tal lugar o en un lugar o en otro, no vayan. Entonces nosotros de una u otra forma sabemos esto y debemos estar muy conscientes de estas cosas. Hoy en día en el mundo hay lo que la palabra también habló, comezón de oír. ¿Sí? La gente quiere oír algo novedoso, quiere oír la última revelación, por así decirlo, a ver quién dice algo nuevo, y la gente va de un lado a otro, pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos aferrarnos a la palabra, ¿sí? A lo que Dios nos habla. Tenemos la iglesia, es el plan, es el cuerpo de Cristo, más que el plan de Cristo, es el cuerpo de Cristo, y nosotros debemos saber que pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia y Dios nos ha puesto en una iglesia también local y ahí debemos seguir, conforme Dios nos guíe, debemos seguir ahí dando fruto, amén, porque estas son muchas señales. Vienen falsos cristos, bueno, también hay guerras, hay rumores de guerras, todo el tiempo vemos de guerras, sí, aún en Colombia pues han habido estas protestas y no solamente guerras eh, físicas como las que vemos, sí, en el mundo y en Colombia cuando se levantan
estas peleas, sino también hay guerras espirituales, ¿sí? Y hay guerras emocionales, hay guerras morales, hay una guerra moral muy fuerte que se está desarrollando hoy en día y nosotros como creyentes debemos aferrarnos a la palabra, amén. Debemos mirar cuál debe ser nuestra actitud. Ahorita vamos a estudiar acerca de esto, ¿sí? Bueno, vemos también lo que Jesús dijo, pestes y hambres, eso está pasando y va a seguir ocurriendo, amén. Entonces debemos tener claro esto y tener paz. Pero ya vamos al punto que el Espíritu Santo puso en mi corazón para enfatizar el día de hoy. Amén. Bueno, dice acá Jesús en el versículo de Mateo 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores, habrá tribulación, bueno, estas cosas. Dice el versículo 10 también para que lo tengamos claro, de Mateo 24, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eh, es muy, es una realidad. Hoy en día muchos han tropezado, ¿sí? Y yo entiendo esta palabra, bueno, tiene bastante, se abarca bastantes cosas, ¿sí? Pero una de las cosas que usted y yo debemos tener claras es que muchas figuras cristianas, por así decirlo, o sea, personas que de renombre, que tienen su imagen de personas creyentes, ¿sí? Muchos han tropezado, ¿sí? Y va a seguir ocurriendo, amén. Cuando de pronto usted se mete a Facebook o ve la noticia por ahí, porque a veces no salen las noticias, pero a veces también, es, ¿sí? No, qué tal cantante cristiano ahora abandonó el evangelio? O qué tal escritor, o aún qué tal pastor, y tantas cosas, y uno como que lo ve y parece no creerlo, pero Jesús ya lo había dicho, amén. Dice, muchos tropezarán, muchos tropezarán. También dice, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. También esto refiere a la persecución, en el tiempo de la persecución. Jesús también lo dijo, ¿no? Es algo profético. Aún personas muy cercanas, aún familiares nuestros, pueden llegar a ser personas que nos entreguen, ¿sí? Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Ya vamos a ver ahora. Y dice, acá se levantan muchos falsos y vamos al versículo 12, que fue el primero que leímos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es una de las características de esta generación, de este último tiempo. El amor se ha enfriado, pero nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros, y lo vamos a ver hoy, tenemos sabemos que Dios es amor, o sea, la misma esencia de la iglesia es amor, porque si Dios no está en la iglesia, pues entonces es una religión. Amén. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia del creyente en medio de todo este caos? ¿Sí? La presencia del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo se está moviendo continuamente en el creyente. Y no solamente es a través de los dones del Espíritu, sí, del gozo, la paz, eso también está, pero está el amor. Amén. El amor de Dios es el que está fluyendo. ¿Por qué? En el mundo, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es una palabra que vemos todos los días y es una señal de los últimos tiempos. Es sorprendente a veces para mí, y lo confieso, ver algunas personas que yo he conocido eh, con unas actitudes muy amables, muy queridos, ¿sí? Y de pronto un día para otro se ofenden por algo que ocurre en el mundo, ¿sí? Que ocurre, digamos, en Colombia, que nosotros vivimos en Colombia, y uno los ve que se expresan de cierta forma con un resentimiento, ¿sí? Y esto no solamente es acerca de la política, aunque pues es muy marcado en las cosas, ¿no? Que la gente se ofende y uno ve esa forma de expresarse y es algo que a mí personalmente me parece extraño, ¿sí? Cuando yo he conocido, por ejemplo, tenía algunos estudiantes en alguna época de piano, especialmente a una estudiante que tenía, y era una persona, o es, sigue siendo una persona muy amable,
pero de pronto cuando se expresa frente a ciertas cosas, uno siente que no es una expresión de amor, ¿sí? Y obvio que ante las injusticias, pues no vamos a estar diciendo, ay, yo amo y bendigo a cada ladrón que me ha robado, a cada congresista que se roba la plata, ¿sí? Es como lógico, pero cuando veo a veces como esas expresiones que no reflejan el amor de Dios, eh, eh, para mí o sea, yo lo siento como extraño porque conozco a la persona y sé que es una persona muy querida, muy amable, pero es una de las características porque el amor se va enfriando a raíz de que se multiplica la maldad. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos un sentido de justicia. Nosotros cuando hay una injusticia, pues nos aflige el corazón, ¿sí? Pero es una de las características de este tiempo. El amor se enfriará. Pero como creyentes no podemos dejar que esto pase, amén. No, el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón y nuestro amor no se debe enfriar. Y no es fácil, no es fácil porque eso es algo que nos concierne todos los días, todos los días. ¿Sabe que una de las cosas que a veces es más dura es mantener ese amor por las personas más cercanas que tenemos todos los días? Sí, a veces se nos enfría el amor por nuestro cónyuge, sí, se nos enfría el amor por nuestros hijos, se nos enfría el amor por nuestros padres. Y eso es lo que Dios nos está hablando en esta mañana, por nuestros hermanos en Cristo, por alguna persona que usted dice, "Ah, yo tanto le he hablado y ya voy a dejar así", pero bueno, el Espíritu Santo esta mañana nos está hablando, vamos un paso más, ¿sí? Sigamos amándolo, sigamos amando a esta persona. El amor se está enfriando, eso es algo que está pasando de forma general, pero como la iglesia de Cristo no debemos andar así, amén. Y en el libro de San Juan 13, San Juan 13:35, Jesús, conociendo todas estas cosas, nos habla a todos nosotros como sus hijos, como sus discípulos, amén. San Juan 13:35, la palabra de Dios nos enseña. Jesús dijo, estaba hablando acerca de este mandamiento del amor, amén. Dijo, bueno, leamos desde el 34, San Juan 13:34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero ¿cuál era el mandamiento nuevo? Jesús dice acá, como yo os he amado, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. El mandamiento nuevo no es el mandamiento del amor, sino el mandamiento nuevo es el mandamiento de amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado. Amén. Ese es el mandamiento que Jesús estaba dando y es para nosotros. Amén. Es para nosotros. Y dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Sabe cuál es una de las cosas más distintivas de la iglesia hoy en día? Debe ser así. Hoy en día y siempre, desde que Jesús la formó, es el amor. Amén. No dice en estos conocerán todos que son mis discípulos si hicieran milagros. En esto conocerán todos mis discípulos si predicaran a multitudes. En esto conocerán todos que son mis discípulos si hablaran lenguas. En esto conocerán todos que son mis discípulos si predicaran acerca de las finanzas y prosperaran. Todo el mundo viera la prosperidad en sus manos. No, dice si tuvieres amor. Amén. El resto de cosas que acabo de nombrar están y son de Dios. Amén. Y debemos caminar en ellas. Amén. Debemos caminar en eso. Pero dice acá que nos van a conocer en que tenemos amor los unos con los otros. Amén. ¿Por qué? Porque en el último tiempo, ¿saben qué es lo que no se va? En este último tiempo que estamos viviendo, algo que no se puede falsificar es el amor de Dios. Amén. Yo creo en milagros y todos nosotros como creyentes creemos en milagros porque creemos en Dios. Amén. Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Pero la palabra de Jesús también nos dijo que en los últimos tiempos vendrían engañadores y harían maravillas, ¿sí? Deslumbrarían. Entonces, un milagro
las cosas sobrenaturales que a la vista del hombre son sobrenaturales, no son una garantía de que somos, o sea, no es una garantía de que sea la iglesia de Cristo la que esté ahí, o sea, Dios mismo. Sí, porque en el último tiempo precisamente vendrán ese tipo de cosas engañadores, pero el amor de Dios no se puede falsificar. Amén. No se puede falsificar. Y entonces en una iglesia, en un lugar donde tú no veas que ese amor de Dios está fluyendo, si tú te das cuenta, si analizas tu propia vida y el amor de Dios no estaba fluyendo, pues entonces ahí hay algo y hay que volver, ¿sí? Buscar esa presencia de Dios, decir, Señor, ayúdame a que tu presencia siga fluyendo, porque lo que nos distingue como discípulos de Cristo, dice acá, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Y esto es algo muy evidente hoy en día. Eso es algo muy, muy evidente, ¿sí? No podemos, o sea, como iglesia de Cristo debemos tener amor unos con otros. Es el amor de Dios, es amor que fluye. Dios lo hace fluir en nuestro corazón. Amén. Entonces, esto es lo que nos dijo nuestro Señor Jesús, porque en este último tiempo pasan muchas cosas, pero no hay amor. Amén. El amor se está enfriando. Nosotros podemos decir, hay gente que, bueno, en medio de este marco de protestas, por ejemplo, en Colombia, muchos se justifican y dicen, pero estamos luchando por ustedes y no sé qué, pero eso no es una manifestación del amor, ¿sí? O sea, digamos, eh, la gente piensa que esa es su manera y que estamos trabajando por todos, pero en medio de eso está actuando pues, la violencia, la destrucción, y eso no es de Dios, amén. También en la iglesia, en la historia, podemos ver que muchas personas han actuado de forma violenta que no expresa el amor de Dios en nombre de Cristo, ¿sí? Y esas cosas son históricas, ahí están, ¿sí? Cuando usted ve, cuando estudiamos la historia y vemos cómo en nombre de Jesús llegó aquí la iglesia, bueno, creo que era la católica, en la evangelización, sí, y mataba a la gente, quemaban a las brujas, sí, en Europa, en la época de las llamadas cruzadas, sí, eran unos soldados y andaban era saqueando y haciendo cosas y con su bandera de Jesús, pero eso no es el cuerpo de Cristo, amén. Entonces, aún si la causa o el lema más bien que la causa que se use sea Dios mismo, bueno, si no expresa el amor de Dios, sí, si no comparte el evangelio, entonces, no, tú puedes usar el nombre de Cristo, pero si coges el nombre de Cristo y lo usamos para destruir, ¿sí? Pues no estamos actuando conforme a los discípulos que Jesús dijo, que en eso conocen todos que somos sus discípulos, amén. Aún hacia las personas que están, que tienen vidas que no agradan, o sea, que tienen un estilo de vida que no agrada a Dios. Hoy en día lo vemos muy muy claramente, sí, por ejemplo, hacia la gente que tiene su estilo de vida que no agrada a Dios y abiertamente lo celebra, sí, como el homosexualismo y bueno, toda esta corriente, sí, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? Orar por ellos, expresarles el amor de Dios y eso no implica que estamos celebrando su comportamiento, sí, porque es algo que está contrario a la palabra, sí, pero pues debemos expresarle el amor de Dios. Y el amor de Dios, ¿cómo se lo expresamos? En este ejemplo, yo lo entiendo orando por estas personas, ¿sí? Orando, teniendo una actitud también amable y orando, porque hay un velo que tienen puesto. Y en este caso en específico acerca de las personas que tienen este estilo de vida, tienen un velo y el diablo los ha engañado en el sentido en que los ha hecho creer que eso es su identidad y esa no es la identidad porque la identidad del hombre la dio Dios y eso es un comportamiento, ¿sí? Es una forma de vivir
y están engañados y creen que es su identidad y creen que son así. Y en realidad hay que orar por cada una de estas personas, amén, para que tenga una revelación y su corazón sea cambiado, amén, y pueda darse cuenta que esa forma de vivir, primero no lo define, primero no es que alguien sea homosexual, lesbiano, todos esos otros transexuales y esas cosas. O sea, eso no es una identidad, se puede pintar y disfrazar de lo que sea o actuar como sea, pero delante de Dios solamente existen hombres y mujeres, ¿sí? Eso es delante de Dios. De hecho, o sea, cada ser humano tendrá que dar cuenta delante de Dios y no puede, y Dios no dice acá, entonces van los homosexuales, acá los heterosexuales, acá no. Eso es una realidad, pero ese es el engaño del diablo que les tiene vendados sus ojos y los ha hecho creer que es su identidad. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente? Bueno, primero orar por ellos, amén, orar y compartirles el amor de Dios y orar porque el Espíritu Santo es el único que hace ese cambio en las personas, amén. Nuestra actitud no debe ser tener una actitud violenta contra estas personas. Nosotros, como hijos de Dios, nosotros debemos expresar ese amor, ¿sí? No, y expresar el amor no implica que nosotros celebremos, ¿sí? Este comportamiento pecaminoso, porque tal como no puede, como nosotros predicamos a una persona que de pronto está en adulterio o a un ladrón, ¿sí? Pero nosotros no le decimos, bueno, Dios te ama y vas a poder seguir robando, ¿sí? Y Dios te va a seguir amando, sí, puedes seguir robando y Dios lo va a seguir amando, pero eso no agrada a Dios, amén, y tendrá consecuencias. Entonces, bueno, quería decir este punto porque es algo muy marcado hoy en día, amén. Entonces, como creyentes debemos mantener nuestro amor, orar por cada persona que está, cada persona necesita a Cristo, amén. Los que no han nacido no necesitan a Cristo y bueno, la iglesia de Cristo, obvio que cada día más a Cristo. Pero Jesús dijo acá, en esto conocerán si tuvieran amor, amén. Entonces, que este es el tiempo, siempre ha sido el tiempo para amar, expresar el amor de Dios y hoy en día debemos hacerlo. No se canse de orar por su familia, no se canse y no es fácil, esto es un diario caminar. Todos nosotros, todos los días, a veces nosotros fallamos en el andar en amor, pero Dios no nos condena, sino que nos habla como nos está hablando ahora y nos anima, levantémonos y expresemos el amor de Dios, amén. Eh, Jesús dijo en 1 Juan 3:16, un versículo muy conocido, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, amén. La mayor expresión del amor de Dios es nuestro propio Señor Jesús, amén. Jesús mismo es la expresión del amor. Y esa actitud también la debemos tener nosotros. Amamos a alguien, oremos por esa persona y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé las palabras, que nos permita estar en el momento, en el contexto, que nos permita llegar con esa persona a un punto de compartirle a Jesús. Amén. Si la persona no es creyente, amén. Oremos por esas personas porque Dios amó al mundo que dio a nuestro propio Señor Jesús. Dios dio a su propio Hijo. Amén. Dios podría haberse desentendido del mundo y si Dios se hubiese desentendido del mundo, no sería injusto, porque hay unas leyes espirituales, y cuando cuando Noé salió del arca, sí, que pasó el diluvio, Dios dijo, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, sí, el invierno y el calor, y la sementera es que lo que se siembra se cosecha. Y Dios podría haber dicho, bueno, hay normas, hay leyes, vamos a dejar al hombre que llegue hasta donde pueda llegar. Y entonces no habría ninguna injusticia porque lo que el hombre siembra va cosechando, ¿sí? La humanidad ha sembrado pecado, ha sembrado violencia y eso es lo que se está cosechando hoy en día. Pero Dios nos ama tanto que Él no se desentendió del mundo, no se desentendió del hombre, sino que envió a Jesús. Amén. Y esta actitud es maravillosa y es un ejemplo para nosotros, pero nosotros podemos tener esta misma actitud, pero no en nuestra carne, sino que es algo también es de Dios mismo.
no nos desentendemos de las cosas. Dice acá, Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo. El mundo ha estado mal, ¿sí? Ha ofendido a Dios, pero Dios lo amó. Y Dios no se desentendió del mundo y lo dejó a su suerte, ¿sí? Con las leyes que existen, que como ya he dicho, son justas, porque si tú siembras papa, es justo que coseches papa, ¿sí? No es que si tú siembras papa y tú esperas cosechar maíz, no funciona así. Entonces, pero Dios no se desentendió, no dijo, bueno, voy a dejar allá. Entonces, es un ejemplo para nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda a andar en este ejemplo que Dios mismo nos ha dado, a no desentendernos de decir, bueno, allá él verá, esa persona sabrá, yo ya le hablé, ah, bueno, hay que ir un poquito más allá, ¿cierto? Vamos a orar por esas personas, amén. Tengámosle paciencia, nuestros hijos, nuestros familiares, no te preocupes, que desde que ores tú están en las manos de Dios y no es que dependa de ti. Dios, si tú no oraras aún, Dios mismo los ama, amén. Pero somos llamados a orar, amén, a expresar el amor de Dios. Y, y a no desentendernos, ¿sí? Jesús dijo, Dios amó al mundo que dio. O sea, él no dijo, yo los amo, pero pues allá ustedes como, no, él hizo algo, amén. Entonces, este amor de Dios hay que expresarlo de esta manera. ¿Sabe que esa es una de las maneras en las que se expresa lo que Jesús dijo, que el amor de muchos se enfriará? Es la indiferencia, ¿sí? Porque hoy en día como que decimos, bueno, dejemos así, allá verán lo que pase. Eso es parte de que se ha enfriado el amor. ¿Sabe que un amor ferviente, un amor ardiente, no deja que pase lo que pase, a ver, y bueno, y allá verá? Sí, yo tengo un niño, un hijo, y yo lo amo, pero yo no digo, ay, por ejemplo, él cogió un montón de harina y se la echó en la cara. Bueno, pues allá él verá y allá con su harina y si le caen los ojos, si se anda todo el día con esa piel reseca llena de harina, pues igual él se la echó. Parecería justo, sí, por así decirlo, pero no, yo lo amo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago algo, ¿sí? Yo lo limpio, lo cuido. De pronto, si veo que fue él ya consciente y de forma deliberada que lo hizo, pues lo corrijo y todas esas cosas, pero yo hago algo, yo no me desentiendo y digo, bueno, allá, no. Entonces es igual, eso que Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará, lo vemos hoy en día muchos, ¿sí? Y debemos como iglesia no caer en esto, amén. Debemos orar, debemos compartir el amor de Dios, no nos cansemos, que no se enfríe nuestro amor, amén, que no es fácil, ¿sí? No es fácil orar por una persona, en brindarle el amor de Dios y uno a veces como que se cansa y dice, Señor, yo entrego esto en tus manos y es esa frase y bueno, hay que entregar, descansar en Dios, sí, pero no como yo entrego esto en tus manos y ya no vuelvo a orar y tú sabrás si lo salvas o no lo salvas. No. Dios no nos ha llamado, bueno, a menos de que ya tengas como una guianza muy directa de Dios en ese sentido, pero la palabra nos muestra que debemos actuar en amor y ese amor es hacer algo, ¿sí? Y lo principal que podemos hacer, bueno, primero orar, amén. Orar, no nos cansemos de orar, compartir el amor de Dios, amén. Expresar ese amor. Y primera de Juan, ya casi vamos finalizando, primera de Juan 4. Primera de Juan capítulo 4. Y este tema, lo que Jesús nos habla del amor es maravilloso porque yo he escogido algunas, Dios me ha dado para compartir algunas porciones bíblicas, pero, o sea, como seleccionadas, porque toda la Biblia habla del amor, amén. Entonces podríamos empezar desde Génesis y tenemos toda la Biblia que es del amor de Dios, amén. Primera de Juan 4 versículos 7 y 8. Dice acá, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es de Dios? El amor es de Dios. Y el diablo imita todo. El diablo puede falsificar todo, pero lo que el diablo no puede falsificar es el amor de Dios. Amén. El diablo le vende al mundo una versión
barata, o sea, ni siquiera se asemeja al amor de Dios, amén. Y esto es algo, pues, que lo vemos muy a menudo hoy en día. Bueno, lo que la gente cree que es el amor, no es más, en el mundo generalmente, no es más que el placer y el cumplir los deseos individuales de cada persona. Eso es lo que la gente entiende por amor. Pero acá dice la palabra, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Todos nosotros somos nacidos de Dios. Usted es nacido de Dios, yo soy nacido de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿qué es lo que hay en nosotros? El amor de Dios. Esto es algo natural en nosotros. Conocemos a Dios, sí, Dios se nos ha revelado a nosotros. Entonces, dice acá, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice acá, el que no ama no ha nacido de Dios porque Dios es amor. Esto está absolutamente claro, amén. Entonces, vamos a vivir todos los días de esta manera, amén, con el amor, porque el amor es de Dios. Dice acá la palabra, porque Dios es amor. Entonces, no nos cansemos, no nos resignemos a perder a nuestros jóvenes. Ellos son preciosos para Dios. Amén. Esto es una palabra muy puntual también que Dios puso en mi corazón porque muchos de ustedes tienen sus hijos, sus nietos, oran por ellos y a veces entra el desánimo. Sí, parece que lo que Jesús dijo, se empieza a enfriar el amor por haberse multiplicado la maldad. Y nos duele ver a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos involucrados en cosas que nosotros sabemos que no son cosas agradables a Dios, pero nuestra actitud no debe ser que se enfríe nuestro amor, porque el amor, cuando Jesús dijo, se enfrió a causa de algo. ¿Y a causa de qué? De que se multiplica la maldad. Y es lógico que el amor se enfríe a causa de que se multiplique la maldad porque entra un sentimiento de decepción, de desilusión, ¿sí? Porque viene como lo que se dice en el mundo, se pierde la fe en la humanidad. Hay mucha gente, bueno, casi toda la gente en el mundo como que ha perdido la fe. Pues nuestra fe debe estar en Cristo, amén. Pero esta expresión es muy común. Ah, yo ya perdí la fe en la humanidad. ¿Por qué? Porque pues, vemos que gente que debería dar ejemplo de honestidad no lo hace, ¿sí? Entonces vemos guerras, vemos muchas cosas y la gente como que dice, ay, ya perdí la fe. Pero como creyentes a veces el diablo nos trae esta misma actitud. Entonces vemos a nuestros hijos de pronto no andar en obediencia y nosotros lentamente empezamos a perder la fe. Decimos, ay, yo ya lo dejé, ya que haga como quiera, pero no nos desanimemos, porque cada una de estas personas y nuestros hijos, jóvenes, todos ellos están en las manos de Dios. Yo quiero ya para terminar ir al libro de Juan 10, San Juan 10, versículo 27. Dice la palabra de Dios de esta manera, San Juan 10, 27. Jesús está hablando aquí en San Juan 10, 27 y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Entonces, tenga esta palabra presente, no nos desanimemos, no se desanime. Sus hijos están en las manos de Dios, siga orando por ellos, sus familiares, sus nietos, su esposo, su esposa están en las manos de Dios y de las manos de Dios nadie las puede arrebatar a ninguna de estas personas. Entonces, aunque lo que vean nuestros ojos humanamente sea contrario a lo que anhela nuestro corazón, a lo que enseña la misma palabra de Dios, y lo que vean nuestros ojos en estas personas sea contrario a eso, no debemos desanimarnos, sino que debemos seguir orando, debemos seguir expresando el amor de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo, guíenos, qué actitud debemos tener, cómo debemos manejar cada una de estas situaciones, pero
nunca dejando de lado el expresar el amor de Dios. Y cuando usted lo vea, porque lo vemos todos los días, eh, que ese amor se enfría, ¿sí? Cuando usted vea las personas hablando de forma violenta, cuando usted vea eso, usted sepa también que eso no, eso es parte de las cosas de los últimos tiempos. Pero ni usted ni yo, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, debemos caer en esto. Y si hemos caído en esto, eh, eh, pedimos a Dios que nos dé, con su gracia nos ayude para que el amor de Él fluya en nosotros, amén, y nos levantemos. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Usted debe marcar la diferencia como cuerpo de Cristo, amando, amén, expresando ese amor de Dios. Entonces, esta palabra es maravillosa, no dejemos que ese amor de Dios se enfríe. Eh, Hay razones, hay muchas razones por las que usted y yo podemos estar ofendidos con alguien, con el mundo, sí, y esas razones son, entre comillas, bueno, justas, también lo son, pero como cuerpo de Cristo no es esa nuestra actitud, no somos llamados a eso, ¿no? Somos llamados a amar, a expresar el amor de Dios. Entonces, aunque usted tenga toda la razón, aunque usted tenga todos los argumentos a su favor, bueno, la palabra es mayor que todo eso, amén, y nos llama a andar en ese amor, que no se enfríe ese amor, amén, que sea ese amor avivado en nosotros. Y termino con esto, lo repito, no se desanime, que sus hijos están en las manos de Dios, no deje de orar por ellos, no deje de expresarles su amor, amén, no deje de hablarles con amor, de hablarles de la palabra. No deje de confesar la palabra sobre sus hijos. Aunque usted vea que de pronto esa persona no es el siervo de Dios que usted dice que es, en este momento usted lo ve así. No deje de hablar la palabra de Dios y decir, este joven, esta señorita, esta persona es una persona de Dios y va a servirle a Dios. Siga hablando esa palabra, no se desanime y manténgase en fe. Amén. Que Dios conoce cada una de estas cosas, Él conoce los pasos de cada uno de nosotros y hay respuesta en Él. Amén. Entonces, esta es la palabra, mantengámonos firmes en el amor sin caer en ese desánimo ni en esa decepción. Amén. Entonces, bueno, esta es la palabra. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Ahí, amén. Creo que Betisita se fue. Gracias, Miguelito. Bendiciones.